Bueno, bueno, es a que se conecta el video. Estamos en teorema de la divergencia, ¿sí? ¿Qué era el teorema de la divergencia? Bueno, yo no sé qué ejemplo puse, pero básicamente es lo siguiente. Usted tiene un fluido que está acotado por una frontera, ¿sí? O sea, entre una frontera y el fluido, digamos, pues esa frontera está quieta en el instante donde usted lo está mirando. Usted toma el fluido, haga de cuenta una mancha de jugo en la mesa o lo que sea, un fluido ahí. Si usted mueve la mesa, pues entonces al mover la mesa le está aplicando una fuerza al fluido. ¿Qué dice el teorema de la divergencia? El teorema de la divergencia lo que le ayuda a calcular es para cada punto, le permite decir si el fluido tiende a romper. O sea, digamos, es como una película, ¿sí? Como pues es el límite, pues, del fluido. Como plano, ¿no? Entonces, ¿qué calcula el teorema de la divergencia? La tendencia a romper esa lámina, ¿sí? O sea, tomar esa lámina y romper ahí. Eso es lo que calcula el teorema de la divergencia, ¿sí? En el plano. En el espacio es lo mismo, pero entonces, pues ya hablamos de una superficie. Y pues la idea es hoy empezar a hablar de superficie, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo puede ser un problema de estos? Uno habla de el flujo. ¿Ya entró, no? Espere que aquí estoy mirando el WhatsApp. ¿Esto qué? Entonces, usted tiene un fluido, ¿sí? ¿Y cómo son los problemas de este estilo? La idea es que el romper esa película se llama el flujo que sale por la región limitada por la curva C, ¿sí? Y entonces ese valor que da se llama la intensidad de fluencia del fluido. Nombres físicos ahí, sí. ¿Quién se inventó el nombre? Los físicos. Entonces, si quieren pelear por el nombre, allí pelean a los físicos, porque ellos son los que inventan estas cosas. Entonces, esas cosas que solo entienden los físicos, pues bueno. Entonces, eso se llama intensidad, intensidad, intensidad de fluencia, intensidad de fluencia o flujo del fluido, intensidad de fluencia o flujo del fluido que sale de la región R, que sale de la región, que sale de la región R limitada por la curva C, ¿sí? Eso se llama, así se le dice. Entonces, ejemplo, ¿cómo se calcula eso? Pues mire, fácil. Usted toma la fuerza, cuénteme. Una pregunta, ¿qué quiere decir con eso intensidad de fluencia? Por eso, lo que le estoy diciendo. La intensidad, o sea, usted tiene un fluido, ¿me entiende la idea? O sea, usted tiene un fluido en una región R. Sí, o sea, usted tiene un fluido en la región R. Entonces aquí, usted tiene un fluido ahí. Véalo en el plano, sí, o sea, véalo en una mesa, o sea, usted lo está viendo en 2 dimensiones, no en 3 dimensiones. En 3 dimensiones también se calcula, pero vamos a calcularlo inicialmente en 2 dimensiones. Entonces usted tiene ese flujo ahí, ese fluido ahí, hay un fluido ahí, lo que sea, agua, lo que usted se imagina ahí, un fluido. Entonces, ese fluido está acotado por esa curva. ¿Estamos? Sí, profe. Listo. ¿Qué es lo que calcula esto del teorema de la divergencia? El teorema de la divergencia lo que está calculando es la intensidad de fluencia o el flujo del fluido que sale de esa región. ¿Qué quiere decir eso?
Usted esto suponga que está en una mesa, ¿sí? Y que usted le aplique una fuerza a esa mesa. ¿Qué puede ser aplicarle una fuerza a esa mesa? Que usted la levanta, que usted la mueve, que la corre para algún lado. Si eso es un fluido, esta película se va, o sea, o la película o el borde de la región va a tender a cambiar. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque el fluido se va a mover para un lado o para el otro. O para arriba o para abajo, para donde quiera. ¿Me entiende la idea? Sí, profe. Entonces, esa intensidad de fluencia o flujo del fluido es el número o la intensidad a la cual se va a mover ese fluido, o sea, a la cual va a tender a romper ese borde que está ahí. ¿Me entiende? Sí, profe, así es mejor. Eso es lo que se calcula. Entonces usted le aplica una fuerza. Vamos a ponerle valores a esa fuerza. Entonces F, por ejemplo, esto, y cuadrado más 6x en y cuadrado más 6x en y, más 2y menos x al cuadrado en j, o sea, esa es la fuerza, y c es la elipse, x cuadrado más y cuadrado igual a x cuadrado más, x cuadrado más 4y cuadrado igual a 4. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos esta fuerza, o sea, tenemos un fluido cuya región límite es la elipse, ¿sí? Entonces usted tiene x cuadrado más 4y al cuadrado igual a 4. ¿Sí? Venga, permítame, aquí voy a hacer algo. A dividir esto acá. Ahora esto no se mueve. Pero que esto debería moverse. No me deja mover. Bueno, tenemos el campo F. Tenemos este campo. Ese campo es el que está determinando la fuerza que le estamos aplicando, ¿sí? La fuerza que le está aplicando es esta, ¿sí? ¿Y quién es la región? ¿O dónde está el fluido? El fluido está delimitado por esa elipse que usted ve ahí. ¿Estamos? ¿Qué queremos calcular? Que cuando usted le aplique la fuerza, a ese fluido que está ahí encerrado por esa elipse, lo que me permite calcular teorema de la divergencia es cuál es la intensidad o cuál es el valor al cual el fluido tiende a romper esa curva que está ahí. Sí, o sea, él tiene esa curva ahí definida y él tiende a romperla. ¿Sí? ¿Con qué o cuál es la intensidad que va a tener esa tendencia a romper esa película? Eso es lo que está preguntando. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? Bueno, y ahora usted se preguntará, ¿y cómo calculo eso? Pues fácil, eso se calcula así, o sea, usted está calculando la integral de f.n de S. Pero nosotros sabemos por teorema de la divergencia que esto es igual a la integral doble sobre la región R encerrada por la elipse de la divergencia de F, de A. ¿Sí? Pero ¿quién es la divergencia? Acuérdense que la divergencia de F es sumar las derivadas parciales. Entonces, derivada parcial de m respecto a x más derivada parcial de n respecto a y. Ojo, ojo.
Estas derivadas de la divergencia, no din, sino divergencia. Ojo, porque las derivadas de la divergencia es de m de x, no es de m de y. O yo, no lo vayan a confundir, no se vayan a confundir con lo que se usa para campos conservativos. No, eso no es. Es derivada parcial de m respecto a x más derivada parcial de m respecto a y. Entonces calculamos derivada parcial de m respecto a x, eso nos da un valor. Derivada parcial de n respecto a y, eso nos da otro valor. Sumamos eso y luego que sumemos eso calculamos la integral. Calculamos la integral de lo que nos dé la suma de esas derivadas en la región que nos están diciendo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nos va a quedar algo así. Nos va a quedar, sabemos que de m de x, pues es tomar la derivada, m es esto, ¿no? El que acompaña ahí. Entonces, la derivada parcial de m respecto a x, pues sería 6. Y la derivada parcial de n respecto a y, pues nos estaría dando 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Eso quiere decir que estamos calculando integral sobre la región R de n de 6 más 2, porque es la divergencia. ¿Sí? Entonces la divergencia de f, ¿cuánto da? Pues da 6 más 2, porque es la suma de las derivadas parciales. Todo eso me da 8 de a. ¿Sí? Y ahora hay que calcular, ahora tenemos que calcular es cómo es la región. ¿Sí? Cómo queda la integral sobre esa elipse. Entonces, para ver cómo queda la integral sobre una elipse, nosotros no lo hemos hecho porque nosotros solo hemos parametrizado para coordenadas polares, solo lo hicimos para círculos. Pero uno puede parametrizar de una manera muy similar para cuando está trabajando elipses. ¿Por qué? Porque miren, usted tiene la elipse que es x cuadrado más 4y cuadrado igual a 4. ¿Estamos? Dividan en 4. Toda la ecuación divídela entre 4. Entonces le va a quedar x cuadrado sobre 4 más y cuadrado igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿no es que vamos a dividir toda la ecuación sobre 4? Ah, Por no, eso. no, ya. No, ya. Es un 1. Entonces, esta ecuación que está acá, este 4 lo voy a escribir como 2 al cuadrado. Ya verán por qué. Bueno, me queda así, ¿no? Como 2 al cuadrado. ¿Y por qué es importante ese 2? Bueno, yo no sé si ustedes vieron en integral. Bueno, pero el semestre pasado nos hizo eso. O no sé si lo vieron en cálculo 1, o no sé si no lo han visto. Pero cuando uno habla de elipses, generalmente el número que está aquí abajo de la x le determina qué tanto se abre en el eje x. ¿Sí? O sea, usted tiene x al cuadrado dividido entre 2 al cuadrado. Entonces, y el y cuadrado está dividido entre 1. Quiere decir que la elipse avanza en y hasta 1. O sea, en y se va a mover desde menos 1 hasta 1. Y en x se va a mover desde menos 2 hasta 2. Como lo pueden ver aquí. O sea, si ve que acá nos queda dividido entre 4. La elipse está dividida entre 4. Ponemos esto entre un cuadrado, entonces queda 2 al cuadrado. Pero al quedar aquí 2 al cuadrado, tenemos que, pues, el 2 es lo que avanza desde 0 hasta donde termina la elipse en x. Y como el y cuadrado está dividido en 1, pues entonces va hasta 1. Entonces, eso es lo que le ayuda a determinar qué tanto se, ¿cómo decirlo? Como que se estira la elipse respecto a los ejes. Sí, entonces, ¿quién le determina qué tanto se estira la elipse respecto a los ejes? Pues el número que esté dividiendo a x al cuadrado. ¿Me entiende la idea?
Un poco, profe. O sea, mire, la elipse, esta es la gráfica de la elipse. Es esta misma que está aquí, pues solo que pues aquí se puso todo multiplicado por 4, tal como lo tengo ahí escrito en amarillo. Pero es la misma elipse, o sea, sí, porque simplemente la dividí por 4. Entonces, ¿qué pasa? Vea que el que está dividiendo a x es 4, o sea, 2 al cuadrado. ¿Eso qué implica? Eso implica que la elipse se estira, digamos, en el eje x se estira desde menos 2 hasta 2 y en y se estira desde menos 1 hasta 1. ¿Sí me entiende ahora sí la idea? Bueno, hay una cosa que se llama excentricidad y todas esas cosas, pero lo importante es entender eso. ¿Listo? Listo, profe. Y entonces, ese 2 al cuadrado, que está aquí en el denominador, es el que nos va a permitir reescribir la integral como coordenadas polares. ¿Por qué? Porque yo voy a poder escribir esto como, miren, yo tengo que encontrar que x al cuadrado más y al cuadrado me da igual a 1, ¿sí? Y la única forma de que x al cuadrado más y al cuadrado me da igual a 1 es la siguiente. O sea, si yo reemplazo a x por 2 coseno de teta y reemplazo a y por 1 seno de teta, miren qué va a pasar. Cuando yo reescriba esto en la parte izquierda de la ecuación, mire que acá me queda 2 coseno de teta al cuadrado sobre 2 al cuadrado más seno de teta. Esto es un 1, ¿no? 1 por seno de teta. Seno de teta al cuadrado sobre 1. Mire lo que me va a dar. Esto me va a dar 4 coseno cuadrado de teta más 4 coseno cuadrado de teta sobre 4 más seno cuadrado de teta, y eso me va a dar 1. Y mire qué va a pasar. Resulta que vea, cuando usted tome el 4 con el 4, eso se le va a cancelar y le va a quedar coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual a 1, que es precisamente pues lo que usted quiere, ¿sí? ¿Qué significa eso? Eso significa que esta es la forma de reescribir una elipse para coordenadas polares, ¿sí? O sea, usted va a tomar la elipse, o sea, la elipse es x cuadrado más 4y cuadrado igual a 4. Usted dividió todo entre 4. Al dividir todo entre 4 le quedó aquí el 4 dividiendo la x. Entonces, usted le saca raíz al denominador, que la raíz en este caso es 2, la raíz de 4. Entonces eso le queda 2 al cuadrado. Toma a x, lo reescribe como 2 coseno de teta y allá lo escribe como 1 seno de teta. Esto es un ejemplo aparte, pero es como para explicar el otro caso. ¿Cuál sería el otro caso? El otro caso es que, por ejemplo, tuviera usted x cuadrado más y cuadrado sobre 4 igual a 1. Este no es el caso, sino es otro, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, usted reemplaza a x como coseno de teta y a y lo reemplaza como 2 seno de teta. ¿Me entiende? O sea, usted toma el que está dividiendo, o sea, el que le queda dividiendo acá, y lo pone como 2 seno de teta. ¿Para qué? Para que le quede toda la ecuación escrita x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Me entiende la idea? Sí, profe, es acomodar a lo que más convenga. Sí, digamos que sí, usted lo está acomodando a lo que más le conviene. O sea, y lo que le conviene en realidad pues es escribir coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual a 1. Eso es lo que a usted le conviene, ¿sí? Entonces, claro eso, vamos a borrar esto, aquí no me confunden después. Pues yo voy a tener que x se mueve, bueno, voy a tener que x es igual a 2 coseno de teta y que y pues es igual a seno de teta. ¿Sí? Y entonces, teniendo eso, ahora, pues, si pasa esto, teta se va a mover de 0 a 2pi. ¿Sí? Teta se va a mover de 0 a 2pi. Entonces, como teta se mueve de 0 a 2pi,
ahora el detalle es esto, cómo escribimos a R, ¿sí? Pero, para no ponernos a alargar el cuento, o sea, para, digamos, poder escribir esto como x igual a 2 coseno de teta y a y como 1 seno de teta, entonces lo que podemos hacer es encontrar cuál es el área de una elipse. Sí, o sea, nosotros podemos calcular, pues porque al final eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que calcular precisamente cuál es el área de la elipse que estamos mirando ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, el problema es cómo definimos a R. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que teta se mueve de 0 a 2pi. R, ¿de dónde a dónde se movería? Mire. ¿Cómo? Después de menos 2 a 2. No. Lo podemos hacer es así, mire. Tomamos, incluso no tomar teta de 0 a 2pi, o sea, nosotros sabemos que teta se mueve de 0 a 2pi, sino es tomar este pedazo y multiplicarlo por 4. ¿Me entiende? O sea, encontrar cuál es el valor de esta curva en términos de R, y después de que encontremos el valor de esta curva en términos de R, pues la multiplicamos por 4 la integral y ahí la tenemos. ¿Me entiende? O sea, usted tiene x al cuadrado más 4y cuadrado igual a 4. Entonces usted sabe que x es r coseno de teta y y es r seno de teta. Y mire qué va a pasar, le va a quedar r cuadrado coseno cuadrado de teta más 4r cuadrado seno cuadrado de teta igual a 4. ¿Sí? Entonces, miren, r cuadrado le va a multiplicar ¿a quién? Usted r cuadrado lo puede sacar de factor de coseno cuadrado de teta más 4 seno cuadrado de teta igual a 4. ¿Sí? O sea que r cuadrado le queda igual a 4 sobre coseno cuadrado de teta más 4 seno cuadrado de teta. Entonces r le termina quedando raíz, ¿no? Entonces usted saca raíz, le termina quedando 2 sobre, porque saca raíz a ambos lados, raíz de coseno cuadrado de teta más 4 seno cuadrado de teta. Esa podría ser una forma de calcular esa integral. ¿Me entiende la idea? R quedaría esto. R quedaría eso. ¿Sí? Bueno, la parte positiva, ¿no? En realidad usted lo puede calcular desde 0 hasta pi. Desde 0 hasta pi. Y pues R se le va a mover desde 0 hasta 2 sobre raíz de coseno cuadrado de teta más 4 seno cuadrado de teta. ¿Estamos? Esa sería una forma. Esa sería una forma. Pero no es la única. ¿Por qué no es la única? Porque resulta que uno puede calcular el área de una elipse usando teorema de Green. Mire, póngale cuidado. Eso lo tenía por aquí. Cuando uno tiene una integral, cuando uno tiene una elipse, uno puede usar
ejemplo, uno puede usar teorema de Green para calcular para calcular el área de una elipse. ¿Y por qué uso el teorema de Green? Porque es que mire que esta integral, así como está aquí, nos toca meternos con esta raíz. Y para poder resolver esta raíz dentro de la integral, nos toca irnos a sustituciones trigonométricas. Y no quiero hacer sustituciones trigonométricas. ¿Sí? Miren, el teorema de Green me permite calcular el área de una elipse. ¿Y cómo? Acuérdense que nosotros hablamos de que el área la podíamos calcular. ¿Yo dije esto o no? Que nosotros podíamos usar, sí, mírela, que nosotros podíamos calcular el área de una región cerrada por una curva simple de esta manera, como x de y menos y de x. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? O sea, el área la podía calcular un medio integral cerrada sobre la curva C de x de y menos y de x, ¿sí? Usando el teorema de Green. Voy a hacerlo en general. O sea, si usted tiene una elipse de esta forma, al tener una elipse de esta forma, de acuerdo pues a lo que les acabé de decir aquí arriba, de que uno toma la raíz de lo que está dividiendo al x y la raíz de lo que está dividiendo al y, uno puede escribir a x como, bueno, en este caso, como a coseno de teta, y a y lo puede escribir como b seno de teta, por lo que les decía anteriormente. ¿Me entiende? ¿Me entiende la idea? Eso es lo que les decía al principio. O sea, yo aquí lo puedo escribir como a coseno de teta y a y lo puedo escribir como b seno de teta. Entonces, si x es a coseno de teta y y es b seno de teta, pues yo puedo calcular de x ¿qué me va a dar? Pues de x me va a dar la derivada de coseno es menos seno, entonces me va a dar menos a seno de teta, y de y me va a dar b coseno de teta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, si yo reescribo esto así, a me va a quedar un medio integral de la curva C de x es a coseno de teta, de y es b coseno de teta, y será b seno de teta y de y será b coseno de teta. ¿Sí? Reemplazando solamente lo que me dice el teorema de Green. Entonces, además yo sé que, pues de lo que habíamos hablado ahorita, pues esta integral usted la podía calcular de 0 a pi medios, o sea, solo este pedacito de 0 a pi medios, multiplicándola por 4. Sí, que era lo que les decía ahorita, o sea, de 0 a pi medios y usted multiplica toda la integral por 4. Entonces usted esto lo multiplica por 4. Pero es que aquí yo no sé si es la punta que está mala. Espera, regáleme un momento. Y ahora yo donde dejé la... O sea, lo que quiero escribir ahí es ese 4. Y note que usted pues puede reemplazar todo, ¿no? O sea, pues multiplica A por B. Multiplica ¿qué? A por
multiplica A por B en ambos lados, ¿no? Ah, pero espere que aquí me quedó mal algo, o sea, porque es que acá no queda B coseno de teta, aquí a la derecha no queda B coseno de teta, sino que queda A coseno de teta, ¿no? Y entonces esto que le está dando, vea, como usted lo multiplica por 4, le va a quedar de 0 a pi medios. Y al quedarle de 0 a pi medios, pues esto le va a quedar 2 integral de A por B coseno cuadrado de teta menos A por B, acá le queda de X, porque lo escribí así, si de X es seno de teta. Y además es negativo, entonces como es negativo esto queda Profe, el de X positivo. es negativo. Por eso, entonces como es negativo, entonces con este menos que está aquí le queda positivo. ¿Estamos? Yo no sé qué estaba escribiendo ahí, ¿por qué no me dijeron nada? Man, me da rabia. Profesor, está mal, digan. A por B, coseno por coseno, seno por seno. Entonces eso le está quedando más A por B, seno cuadrado de teta, todo por de teta. Pero mire que esto que le va a quedar, note que A por B es constante. Entonces esto le va a quedar 2 veces A por B integral de 0 a pi medios. Como les decía, tomamos de 0 a pi medios. Y acá le queda coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Pero sabemos que coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es 1. O sea que esto me está quedando 2AB que multiplica a la integral de teta evaluada de 0 a pi medios. ¿Y eso qué le va a dar? Pues bueno, eso le va a dar 2AB que multiplica a pi medios menos 0. O sea, ¿eso qué le dio? Eso le dio, el 2 se va con el 2, o sea que el área de la elipse le da pi por A por B. ¿Y quién es A y quién es B? Pues las raíces de los números que están dividiendo a x al cuadrado y a y al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden la idea? Todo eso que dije, que llevo 40 minutos aquí con este ejemplo, es para llegar al resumen de que cuando usted tenga una integral así y usted la vaya a resolver y usted ve que va a salir complicada, pues trate de buscar una alternativa, ¿sí? O sea, uno siempre tiene que tratar de buscar una alternativa para calcular la integral más fácil. En este caso, ¿cuál es la alternativa? Pues calcular el área de la elipse, porque es que al final, recuerden lo que pasó en el parcial, esto es 8 veces el área de la región. ¿Y el área de la región quién? ¿Y la región quién es? La elipse, pues entonces será 8 veces el área de la elipse. Pero mire que para la elipse que estamos mirando, A es igual a 2 y B es igual a 1. O sea que el área me da pi por 2 por 1. O sea, el área es 2pi. ¿Estamos? El área de la región es 2pi, por lo que acabamos de calcular acá. ¿Y eso qué implica? Pues bueno, eso implica que la integral que yo quería calcular, que era f.nds, o sea, que era la integral sobre la región R de 8 de A, la región R de la elipse, pues era igual a 8 veces la integral sobre la región R de A, que es el área de la elipse, y el área de la elipse pues es 2pi, entonces va a ser 8 por 2pi, entonces esto me va a terminar dando 16pi. ¿Listo? ¿Y qué significa ese 16pi? Pues bueno, ese 16pi es el flujo del fluido, recuerden que es un nombre raro, el flujo del fluido que sale de la región flujo del fluido que sale de la región R limitada
por la curva C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos o no estamos? No, mano, se me perdió esta gente, no puede ser. Miren, recapitulemos. Estamos calculando la intensidad o la intensidad de fluencia o el flujo del fluido que sale de la región R limitada por la curva C. ¿Sí? ¿Quién es la curva C? Esta elipse. Esta elipse es la curva C. Por eso fue que complicó la integral, porque es que estábamos calculando la integral de la elipse, no un círculo. Entonces por eso es que se complica. F, ¿quién es? La fuerza. Sí, o sea, nosotros le vamos a aplicar esta fuerza a ese fluido que está encerrado por esa elipse. ¿Sí? ¿Cómo se calcula eso? Con el teorema de la divergencia. Entonces, ¿qué dice el teorema de la divergencia? Divergencia de F es la derivada parcial toma el fluido, la fuerza que le va a aplicar, tome la fuerza que va a aplicar, calcula la derivada parcial de M respecto a X, la derivada parcial de N respecto a Y, hace la cuenta de las divergencias y tiene que calcular la integral sobre la región R de la divergencia. Pero entonces la divergencia en este caso nos dio 8. ¿Sí? La divergencia dio 8 en este caso. Y entonces nosotros vamos a calcular la integral de 8 de A. ¿Qué vimos? Vimos que se puede parametrizar una elipse como 2 coseno de teta y seno de teta de acuerdo pues a lo que divide a x al cuadrado y a y al cuadrado. ¿Sí? Entonces como x al cuadrado lo divide 2 al cuadrado, pues entonces por eso es que x quedó 2 coseno de teta. Se hizo la integral, se fue a hacer por partes, pero ¿qué pasa? Por polares, pero entonces mire que por polares nos queda esto que está acá y esto es difícil de resolver. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues podemos usar el teorema de Green para calcular el área de la elipse. ¿Y por qué me sirve calcular el área de la elipse? Porque note que esta integral es 8 veces el área de la región. Y si la región es una elipse, pues entonces usted calcula el área de la región. El área de la región es el área de la elipse y la multiplica por 8. ¿Qué hicimos aquí? Aquí calculamos por medio del teorema de Green el área de una elipse. Y mire que el área de una elipse que nos dio. Nos dio pi por A por B. ¿Y quién es A y quién es B? A es quien divide a X y B es quien divide a Y. Bueno, la raíz, ¿no? O sea, A cuadrado, pues A cuadrado es el que divide a X al cuadrado y Y al cuadrado es el que divide a B cuadrado es el que divide a Y cuadrado cuando igualamos la elipse de esta manera. O sea, que la escribimos X al cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado. ¿Sí? Calculamos usando teorema de Green, entonces pues hicimos las cuentas por Green y nos dimos cuenta que el área termina dando pi por A por B. ¿Y para qué use eso? Para calcular el área de la elipse. En este caso, en el caso que estamos mirando, A es igual a 2 y B es igual a 1. ¿Por qué? Por la ecuación de la elipse. La ecuación de la elipse es x cuadrado más 4y cuadrado igual a 4. A2, B1. Entonces, el área da 2pi. Y entonces, pues, el área la integral que nos permite calcular el flujo del fluido que sale de la región R limitada por la curva C, que en este caso es la elipse, pues es 8 veces la integral de dA, pero dA nos da 2pi, que ya lo calculamos. Bueno, la integral de dA nos da 2pi, pues lo multiplicamos por 8 y la intensidad del fluido es, la intensidad de fluencia o el flujo del fluido es 16pi. Dio positiva. Dio positiva. ¿Qué significa que dé positiva? Significa que la fuerza aplicada al fluido hace que el fluido rompa, o sea, que el fluido haga esto, ¿sí? O sea, esto ya es como la interpretación. O sea, mire, dio 16pi. ¿Qué significa? Usted tenía el fluido en la elipse. ¿Qué significa que dé positivo? Que dé positivo significa que la fuerza que usted aplicó hace que el fluido tienda a salir en algún sentido, o sea, como a salir, como a romper la frontera.
¿Me entiende? O sea, eso significa, o sea, que tiende a romper la frontera, o sea, con la fuerza que usted aplicó. ¿Qué pasa si le da negativo? Si le da negativo, lo que va a pasar es que hay como un efecto de, como de sumidero, ¿sí? O sea, como de... Básicamente la fuerza lo que está haciendo, en teoría, es como si aquí hubiera un hueco en el recipiente y entonces el agua pues se va por ahí, o sea, es como si ese hueco chupara el agua. ¿Me entiende? Sí, profe, si es negativo es porque el fluido se está escapando de su región, ¿cierto? O sea, se está yendo como hacia adentro. Hay otra cosa Está ahí negativo, se que está juntando más. se está juntando más, sí, algo así. Se está como... Sí, puede pasar, no hay fluidos que le hacen eso. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Profe, una pregunta, ¿por qué fue que multiplicó de una vez el 8 por el 2pi? Porque es el área de la región. O sea, Listo, todo profe. esto que hice con teorema de Green era para calcular el área de la elipse. Porque es que mire la integral es 8 veces por el área. O sea, 8 veces por el área de la elipse. ¿Me entiende? Sí, profe, ahí le entiendo. Pues entonces por eso es que multipliqué 8 por 2pi, porque el área me dio 2pi. ¿Listo? Bueno. Entonces, otro ejemplo. Otro ejemplo. Lo mismo, ¿no? Calcule, ejemplo. Obviamente, o sea, usted ya sabe que el Profe, área... Cuénteme. profe, en esto siempre se va a utilizar pues el teorema de Green, ¿cierto? Es de la divergencia pues para poder calcular esta región, el flujo del fluido, ¿no? O sea, el flujo del fluido se calcula usando la divergencia. O sea, usted toma la divergencia y con la Ya, pues. divergencia calcula el flujo. Ahora, ¿qué pasa? El problema es calcular la integral doble. El problema radica en calcular la integral doble como tal, o sea, la dificultad no está tanto en calcular la integral de línea, sino la integral doble. Entonces ahí a usted le toca buscarse la forma de calcular la integral doble. ¿Estamos? Vea, póngale cuidado. Póngale cuidado. Voy a ponerle uno fácil. F igual, lo mismo, calcule la intensidad, F igual x al cubo en i más y al cubo en j, y voy a ponerles una circunferencia. C es la curva determinada por la circunferencia. C es la curva determinada por la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Esta está más fácil todavía que ni lo que hicimos ahorita. Porque no es una elipse, sino que es una circunferencia. Entonces usted sabe calcular integrales dobles sobre una circunferencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Calcular, usar el teorema de la divergencia para calcular la fluencia del fluido, toda la historia. ¿Listo? Bien, pues siga. A ver. ¿Cómo me queda entonces divergencia de F? ¿A qué es igual divergencia de F? A la derivada parcial de m respecto a x y la derivada, más la derivada parcial de n respecto a y. ¿Y eso cuánto le dio? 3x cuadrado más 3y cuadrado. O sea, 3 por x cuadrado más y cuadrado. Ahora, la región, o sea que esa integral que usted está calculando, o sea, integral de f punto n de s sobre la curva C, es integral sobre la región R de divergencia de f de A. ¿Sí? Pero
La divergencia le dio 3 por x cuadrado más y cuadrado. Entonces eso le está dando. Ahora hay que mirar la región. Pues la región es una circunferencia, ¿no? Entonces es x cuadrado más y cuadrado igual a 9. O sea, acá r cuadrado es igual a 9. O sea, r es 9. Perdón, r es 3. R es 3. Entonces, teta se mueve de 0 a 2pi y r se mueve de 0 a 3. ¿Sí? Teta se mueve de 0 a 2pi, r se mueve de 0 a 3. Entonces, esta integral me está quedando. Integral. ¿Por qué aquí la hago así de una vez? Porque es una circunferencia. Entonces, como es una circunferencia, se puede manejar más fácil. Integral de 0 a 2pi. Integral de 0 a 3 de divergencia. Divergencia es 3, pero x al cuadrado más y al cuadrado, pues se acuerda de que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Entonces es r cuadrado por r de teta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, bueno, aquí sí toca hacerla. Entonces, integral de 0 a 3 de 3r a la 3 de r, pues eso es 3 cuartos de r a la 4 evaluado de 0 a 3. O sea, esto es 3 cuartos que multiplica a 3 a la 4 menos 0, o sea, 3 a la 5 sobre 4. Y ¿por qué r a la 3? Pues porque r cuadrado por r, ¿no? Por 3. Entonces 3 cuartos, Perdón, yo quise aquí. Y esto no es a la... Ah, sí, es 3 a la 5 porque pues estuvimos llegando 3 por 3 a la 4, ¿no? Entonces ya 3 a la 5. Y luego, integral de 0 a 2pi de 3 a la 5 sobre 4 de teta. ¿Y eso qué le da? Pues eso le da 3 a la 5 sobre 4 que multiplica a 2pi menos 0. ¿Y eso qué es? Pues es 3 a la 5 por pi sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, pues esa es la idea. Esa es la idea entonces. O sea, usted calcula la divergencia y digamos, lo más complicado va a ser es, después de que usted calcule la divergencia, es reescribir la integral, ¿sí? O calcular la integral doble. Entonces, pues por eso es que es importante, pues, repasar todos los integrales dobles, ¿no? Pues al igual, pues, lo tenemos fresco, ¿no? Pero entonces, pues, integrales dobles va a ser muy importante para el cálculo, pues, de todas estas operaciones. ¿Listo? Bueno, partiendo de esto, ahora vamos a cambiar un poco la forma en cómo estamos viendo las cosas. Estamos hablando de teorema de la divergencia. Estamos hablando de teorema de la divergencia en el plano. ¿Sí? ¿Qué significa que estamos hablando de, digamos, tenemos un fluido y solo digamos, estamos mirando el flujo, pero solo mirando, digamos, la parte como superficial, ¿sí? O sea, como la curva, pues, que nos está encerrando el fluido. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Piense en lo siguiente. Piense en que la región que vamos a tener ahora es una superficie. ¿Cómo así que una superficie? O sea, piense que ya el flujo no lo vamos a calcular así. Yo les mostré la imagen de el meme. ¿Sí o no? Meme del señor tapando fuga de agua, ¿sí? Es que es el mejor ejemplo que me puedo encontrar, créanme. Miren. Nosotros lo estábamos viendo en el plano, ¿sí?
¿Qué pasa? Que lo queremos ver en el espacio. O sea, queremos saber cuál es la intensidad. O sea, nosotros estamos aplicándole una fuerza al agua. ¿Sí? Puede ser la misma gravedad. Sí, o puede ser la misma compresión del agua, la estamos hirviendo, bueno, cualquier cosa. Eso le aplica una fuerza, eso le aplica una fuerza ahí al agua que hace que salga, ¿sí? O sea, que hace que explote, hace que rompa la, pues digamos como la película de agua que la rodea, pero en el espacio, ¿sí? O sea, el cilindro que está generando aquí. ¿Me entiende? ¿Qué calcula el teorema de la divergencia? El teorema de la divergencia pues permite calcular precisamente la fuerza con la intensidad de fluencia que tiene ese fluido a romper esa superficie generada en este caso y por ese recipiente. ¿Me hago entender? O sea, ya no lo estamos viendo en el plano, sino que lo estamos viendo en el espacio. ¿Sí? ¿Me entiende la idea? Sí, profe. Listo. Pero note que como es un fluido, la forma que tenga ese fluido depende del recipiente. O sea, en realidad, pues si el agua va a romper no es lo mismo, digamos, que el agua rompa un recipiente así como este tanque, así un cilindro circular recto, a que rompa un cono, por ejemplo. Sí, o sea, piense en un silo, pues, no sé si conocen los silos de maíz. Sí, una cosa así, silo de maíz. No hay un silo de maíz, no hay un silo de maíz. Mire, un silo de estos cónico, vea. Sí, por ejemplo, o sea, piense que ya no es pues piense que es un fluido, ¿no? Pero entonces, digamos, no depende ya de la superficie, porque es que no va a ser lo mismo que, digamos, el agua rompa aquí por la parte del cono, a que rompa aquí por la parte del cilindro circular recto, ¿sí? O por ejemplo, los reactores nucleares. Los reactores nucleares que son hiperboloides de una hoja. Sí, o sea, estos se llaman hiperboloides de una hoja. Recuerden que nosotros los vimos en la primera parte del curso. Entonces, no va a ser lo mismo que, por ejemplo, pues todos los elementos que hay aquí metido en un reactor de una planta nuclear se rompa por medio de un hiperboloide de una hoja. ¿De qué depende qué película o qué va a romper el fluido? Pues de la superficie que lo contiene. ¿Sí? Entonces, para poder entender esto del teorema de la divergencia en el espacio, nosotros debemos entender en una primera parte cómo es la superficie que lo contiene. ¿Sí? Entonces, eso va a depender pues precisamente de esa superficie, y ahora eso nos da pie a hablar inicialmente de algo que se van a llamar integrales de superficie. O sea, note que nosotros lo que calculamos es, digamos, la intensidad a la que el fluido va a romper la curva. Nosotros no hablábamos de que va a romper la región, porque es que la región no se rompe. La que se rompe es la curva que está limitando a la región. Aquí va a ser lo mismo, o sea, lo que se va a romper es el área, en algún sentido, digamos, el área de la superficie que me está moldeando el fluido. ¿Me entiende la idea? ¿Me entiende la idea? O sea, de cómo vamos a cambiar. Ya no estamos en el plano donde se va a romper, es un borde lineal, o sea, una curva,
sino que vamos a romper, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a romper una superficie. Entonces pues tenemos que aprender a hablar en el lenguaje de las superficies. ¿Me entienden la idea? ¿Sí o no? ¿O nos perdimos? Sí, profe. Bueno, entonces, pues para eso necesitamos inicialmente pues saber qué son las integrales de superficie. Entonces, integrales de superficie. Bueno, vamos a iniciar entendiendo qué es una integral de superficie. Básicamente, digamos que vamos a cambiar la forma en cómo vemos las cosas. ¿Por qué vamos a cambiar la forma en que vemos las cosas? Porque ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tener nuestro espacio, ¿sí? O sea, el de toda la vida, el que conocemos, ¿sí? Entonces tenemos aquí X, Y, Z, ¿no? Entonces tenemos aquí X, Y, Z, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a montar encima de una superficie, ¿sí? O sea, estamos en el espacio, ¿sí? O sea, donde estamos parados en este momento. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pintar una superficie. Voy a usar el ejemplo del reactor nuclear. Entonces pues eso me va a quedar una cosa más o menos así. Bueno, venga, ya hacemos un hiperboloide de una hoja mejor aquí. Ya no me acuerdo de la ecuación de un hiperboloide de una hoja. A ver. Vamos a ver si así salen, creo que es así. X al cuadrado menos Y al cuadrado igual a 1. No, este es de 2. Más Z al cuadrado. Sí, este es un hiperboloide de una hoja, pero no me sirve así. Me sirve es que el negativo sea X. Para que se vea hacia abajo, ¿sí? O sea, para que tenga cara de reactor. Pues ahí tiene la cara, ¿no? Pero entonces, pues, es que está abriendo hacia el eje, ¿qué? Hacia el eje X. Bueno, no quería abrirlo para el eje Z. O sea, que se vea hacia abajo, ¿sí? Y entonces aquí, acuérdense que hacia donde abre es el donde queda negativo. Ahora sí, mire. Si lo veo, o sea, tengo ahí mi reactor nuclear. Claro, ¿de qué depende esta curva? Pues esta curva depende de la hipérbole que yo pongo aquí, o sea, de lo que iguale aquí. O sea, yo puedo poner aquí 8, por ejemplo, o bueno, 9 para que quede al cuadrado. Entonces 9 pues se va como a... Eso no es ensanchar, es como se va como a agrandar un poquito. Sí, entonces pues ahí tengo un reactor nuclear. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, nosotros sabemos calcular integrales triples. Nosotros sabemos calcular integrales triples. Pero, ahora no estamos calculando una integral triple cualquiera. Lo que estamos haciendo es que, digamos, en algún sentido, estamos calculando integrales encima de la superficie. Sí, o sea, yo sé que yo estoy en la Tierra. O sea, yo estoy en la Tierra. Pero en la Tierra monto la superficie. Entonces, el ejemplo aquí el reactor. Entonces, yo estoy en la Tierra, pero en la Tierra monto el reactor. Entonces, después de que estoy montado en el reactor, o sea, en el hiperboloide de una hoja, me voy a parar encima del reactor. Entonces, ¿yo dónde estoy parado en realidad? Yo estoy parado en la Tierra, pero además de que estoy parado en la Tierra, estoy parado en el reactor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo quiero calcular la integral encima del reactor, no encima de la Tierra. ¿Sí me entiende? O sea, estoy parado en una plataforma. Es muy parecido a
a como si estuviera haciendo lo siguiente. O sea, yo no sé si ustedes conocen Panachi. ¿Sí saben qué es Panachi, no? No, profe. No, ni idea. Bueno, Panachi es bueno, el Cañón del Chicamocha es una atracción turística aquí de Santander, ¿sí? Ahí cerca de Bucaramanga, 1 hora de Bucaramanga. Entonces, a 1 hora de Bucaramanga hay algo que se llama el Cañón del Chicamocha. Bueno, en realidad Bucaramanga está metida en el Cañón del Chicamocha, o sea, es la parte más plana del cañón. Entonces, ¿qué? En el cañón hicieron un atractivo turístico que se llama Panachi, Parque Nacional del Chicamocha. Y en Panachi hay un monumento que es una hoja de tabaco. ¿Saben qué es el tabaco, no? Claro, profe. Mañana ya. ¿Y tú que estaba por allá? Bueno, hay una hoja de tabaco allá, montada en la montaña, mire. Va que la redundancia, ¿no? Entonces, mire, esto es más o menos el... Sí, o sea, aquí hay aquí se ve mejor, vean. Es una hoja, pues una representación, pues, ¿no? De la hoja de tabaco montada encima de la montaña, ¿sí? O sea, pusieron la hoja de tabaco ahí y encima de la montaña. Mire que encima de la montaña pusieron una semiesfera. No sé si se alcanza a ver aquí bien. No sé si se alcanza aquí a ver bien. Bueno, obviamente derechos de autor, pues al que sea dueño de la foto, ¿no? Pero entonces, si ven que aquí hay una semiesfera, pues aquí montaron todo esto encima de la semiesfera. Esto es una representación de la batalla de... Hay una batalla que se llama la batalla de... Eso fue en Charalá. La batalla del Pientá. Allá, digamos que allá fue donde... O sea, se iban enfrentando con los españoles, ¿no? Entonces, se iban enfrentando con los españoles, pero entonces, o sea... Para llegar a ganar la batalla de Boyacá no se ganó simplemente batallando en Boyacá. O sea, donde hubiera sido así, los españoles habían ganado lejos. ¿Qué pasó? No, lo que pasó fue que se hizo una serie de batallas. O sea, bueno, yo no sé si ustedes sepan más o menos la historia de los comuneros. La historia de los comuneros es que pues hubo una revolución en Socorro, pues en la parte de Socorro, San Gil, ahí en esos lugares, y entonces pues esos fueron los que tiraron para apoderarse de Bogotá. Sí, esa era la idea, porque pues en Bogotá estaba el virreinato, ¿no? Y entonces pues ellos no se enfrentaron solamente allá en Boyacá, en el puente de Boyacá, sino que se iban enfrentando yendo hacia Bogotá. Sí, o sea, de la parte de lo que es... Eso venía desde Venezuela, ¿no? Entonces venían de Venezuela, llegaron a Villa del Rosario y en Cúcuta. Luego de que pasaron de Cúcuta llegaban a Pamplona, y cuando usted llegaba a Pamplona, pues usted de Pamplona se iba hacia el Socorro. ¿Sí? Pues cuando eso Bucaramanga no era lo importante que es ahora, ¿sí? O sea, Bucaramanga se volvió importante fue después, mucho tiempo después de la batalla de Boyacá. Sí, o sea, antes digamos, los pueblos importantes era Pamplona y era Socorro y era Vélez, ¿sí? Después, pues, como Bucaramanga quedó en lo plano, pues entonces, digamos, pues el desarrollo se vino a Bucaramanga, pero en realidad la capital del departamento más, o sea, como que hubiera sido más representativa era Socorro. Lo que pasa es que llegar a Socorro es complicado, porque es que Socorro queda en la montaña. Bueno, en fin. Aquí lo que hay es una representación de esas batallas que se dieron antes de ir a la batalla de Boyacá, ¿sí? Entonces note que ahí hay una semiesfera. Una pregunta que uno se hace desde el cálculo es, yo quiero calcular, por ejemplo, el volumen de la esfera
que está montada encima de la hoja de tabaco. ¿Sí me entiende? O sea, estamos entendiendo el cálculo montado desde una superficie. O sea, note que en realidad esto termina siendo una silla de montar, ¿no? O sea, un paraboloide hiperbólico. Sí, o sea, usted puede diseñar esto por medio de un paraboloide hiperbólico. Entonces, esa semiesfera que está encima de la hoja de tabaco está encima de un paraboloide hiperbólico. Entonces, eso es una integral de superficie. O sea, digamos que hay un intermediario. O sea, yo quiero hacer el cálculo de la integral, pero en realidad el cálculo de la integral lo termino haciendo por medio del intermediario. ¿Y quién es el intermediario? Pues la superficie. De la misma manera, si yo quiero calcular la divergencia, por ejemplo, en este punto del reactor, yo la voy a calcular por medio de un intermediario. ¿Y quién es el intermediario? Pues el reactor. O la forma que tiene el reactor. Eso es una integral de superficie. ¿Me entienden ahora sí la idea? O sea, estamos montando encima de la superficie y hacemos cálculo encima de esa superficie. Esa es la idea. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Listo, regáleme un segundo aquí, hago algo y ya. O sea, la idea es, listo, tenemos el reactor, ¿sí? O tenemos la hoja de tabaco, o lo que tengamos montado encima. Un primer acercamiento es precisamente que yo puedo calcular el área de la superficie. ¿Qué quiere decir el área de la superficie? O sea, el área, mejor dicho, usted coja este reactor o coja la hoja de tabaco, coja el reactor, coja la hoja de tabaco y calcule su área. ¿Sí me entiende? O sea, eso es lo primero. O sea, usted coge el reactor, coge la hoja de tabaco y calcule el área de eso. ¿Sí? Ese es el primer acercamiento. Entonces se va a llamar área de una superficie. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el área de una superficie? O sea, usted tiene la superficie, tiene la hoja de tabaco, quiere calcular el área, tiene el reactor, quiere calcular el área superficial, ¿sí? O sea, el área que ocupa pues el reactor. ¿Cómo hace eso? O una esfera, usted también pues puede calcular el área superficial de una esfera. ¿Cómo hace para calcular esa área? Pues bueno, esa área se calcula de la siguiente manera. Usted toma la superficie, la proyecta en el plano XY, y luego que la proyecta en el plano XY hace la siguiente ecuación. Mire, entonces, es que aquí no se ve bien, o sea, digamos, por ejemplo, esta superficie, ¿sí? Esto es un círculo de radio 3. ¿Sí? Entonces, digamos, la proyección de la superficie está dada por x mayor o igual que 3, o sea, por el círculo. Bueno, yo creo que tenemos que hacerlo con una superficie un poquito más sencilla, porque es que pues esta uno la hace pues después de que entienda la idea. Entonces tiene, por ejemplo, usted x cuadrado más y al cuadrado. Sí, prefiero hacerla con una más sencilla y después pues nos metemos con el reactor. Mira esta región. O sea, usted toma esta región y obviamente usted no puede calcular pues el área superficial de una superficie como esta, que es un paraboloide hiperbólico, elíptico, pues eso es infinito. ¿Sí me entiende? O sea, esta área es infinita. Entonces, en realidad, usted lo que tiene es una región limitada. O sea, entonces usted llega y, por ejemplo, pues puede limitarla al círculo de radio 5. Entonces usted llega y dice x cuadrado más y al cuadrado igual a 5. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué está calculando? Bueno, es que aquí me salió el cilindro. Pero entonces la idea es calcular el área de la superficie que está contenida en ese cilindro. O sea, toda esta parte azul, calcular el área de toda esa parte azul de la superficie.
¿Me entiende qué es lo que quiero hacer? ¿Me entiende qué es lo que quiero hacer? Sí, profe. Bueno, ¿y cómo hacemos para calcular esa área? Fácil. Mire, tomamos la proyección en el plano. Tomamos la proyección en el plano y luego que tomemos la proyección en el plano, calculamos la integral de la siguiente manera. Miren, haré una superficie, sea G de XY una superficie. ¿Sí? Entonces, y suponga que las derivadas parciales existen, o sea que la derivada parcial de G respecto a X y la derivada parcial de G respecto a Y existen. Son continuas, existen y son continuas en la región cerrada. Vamos a ponerle D. Listo, vamos a ponerle D. ¿Por qué le vamos a poner D? Ya me van a entender por qué le vamos a poner D. En la región cerrada D del plano XY. Del plano XY. ¿Listo? Entonces, esta integral sobre la región D de la proyección. Entonces, la integral sobre la región D de la raíz de la derivada parcial de G respecto a Y al cuadrado más la derivada parcial de G, perdón, hágalo en orden, ¿sí? Pues sí, también vamos a calcular la de Y, pero primero la de X. De Y al cuadrado más 1, o sea, la raíz de todo esto. O sea, usted toma la superficie, calcula la derivada parcial de la superficie respecto a X, calcula la derivada parcial de la superficie respecto a Y, más 1 de X de Y. Esta será el área de esa superficie. ¿Me entiende la idea? Profe, ¿y siempre pone más 1? Siempre se pone más 1. Siempre se pone más 1. Siempre. ¿Listo? Entonces, ejemplo, el que teníamos allá. Ejemplo. Pues usted tiene G igual X cuadrado más Y cuadrado. Calcule, vamos a escribirlo completo, deje la pereza. Calcule el área de la superficie G de XY igual X cuadrado más Y cuadrado encima del círculo X cuadrado más Y cuadrado igual a 25. Sí, porque pues el círculo es de radio 5, ¿no? Entonces pues si es de radio 5, pues es porque la ecuación... aquí lo hice hasta 5, no, aquí lo hice mal. Bueno, pues lo puedo hacer hasta 5, pero entonces sería raíz de 5, ¿no? Pero entonces para no poner a complicar y las cuentas, pongámoslo hasta 25, ¿listo? Sí, para no ponernos ahí con tantas cuentas. Entonces, ¿qué? Entonces, pues esto, vea que el radio es 5. Entonces, ¿qué estamos calculando? El área de la superficie, o sea, tomamos la superficie y estamos calculando el área que está contenida dentro del cilindro, pero el área, no volumen, el área que está contenida de lo azul, pero que está dentro del cilindro, ¿sí? O sea, que está totalmente contenida dentro del cilindro, o sea, toda esa, haga de cuenta como si usted doblara una hoja y se la pegara aquí a todo el borde del paraboloide que estamos mirando. ¿Estamos de acuerdo?
¿Me entienden la idea? Bueno, ¿y qué pasa? El problema con las integrales de superficie es que se pueden volver excesivamente complicadas de calcular. O sea, se pueden volver muy difíciles. Entonces, pues digamos, uno siempre busca integrales que sean fáciles de resolver. ¿Por qué? Porque como está metido entre una raíz, a veces calcular estas integrales es bien complicado. O sea, hay que, incluso a veces ni existen, sino que toca calcularlas por métodos numéricos. Entonces, pues vamos a ver si esta sale, ¿sí? Si no sale, pues la dejamos ahí quieta, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces yo tengo que g es x al cuadrado más y al cuadrado. Derivada parcial de g respecto a x, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da la derivada parcial de g respecto a x? 2x. 2x. ¿Cuánto me da la derivada parcial de g respecto a y? 2y. 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 Listo. Ahora, la región es x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Vamos a ver si sale, no prometo nada. Integral r va de 0 hasta 5 y teta pues iría de 0 a 2pi. Entonces, bueno, vamos a ver. Si lo hacemos por polares, esto le quedaría algo así. Le quedaría integral de 0 a 2pi, el área, ¿no? Integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 5, de raíz de, bueno, antes de hacerla así, pues tenemos que reescribir esto en términos de x, y, y después ahí sí la pasamos a polares. ¿Listo? Entonces vamos a dejarla así y después la pasamos a polares. Entonces aquí le quedaría 2x al cuadrado más 2y al cuadrado más 1. ¿Listo? De A. Después la cuadramos. Entonces, pues aquí la puse de x de y o de y de x, no importa. ¿Sí? O sea, lo importante es que es esta integral doble. Póngale cuidado. Esto me va a quedar raíz de 4x al cuadrado más 4y cuadrado más 1. Más 1. De A. O lo que es lo mismo, integral sobre la región de raíz de 4 por x cuadrado más y cuadrado más 1. No, yo la veo difícil porque es que, listo, pues nosotros sabemos que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, ¿no? O sea, esto me terminaría quedando integral de 0 a 2pi. No, pero yo creo que ahí se puede calcular porque le va a quedar integral de 0 a 5 y aquí le va a quedar r cuadrado más 1, r cuadrado más 1 por r, el r está por fuera de la raíz, ¿no? Por r de teta. ¿Estamos de acuerdo? No, sí se puede calcular. ¿Estamos? ¿Me entendieron lo que hice o no? O sea, cogí las derivadas parciales de g de la superficie. Entonces la derivada parcial respecto a x me da 2x. La derivada parcial respecto a y me da 2y. Las elevé al cuadrado. Aquí como dice, ¿no? Entonces derivada parcial de g respecto a x al cuadrado más derivada parcial de g respecto a y al cuadrado. Entonces eso me da 4x al cuadrado más 4y al cuadrado más 1. Ese más 1 siempre va, no me lo vaya a quitar. ¿Listo? Todo le queda 4, pero usted 4 lo puede sacar de factor. Entonces le queda 4 por x cuadrado más y cuadrado. ¿Listo? ¿Listo? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora vamos a resolver esta integral. Ahí sería 2, ¿no? ¿Por qué 2? Elimina el 4. La raíz de 4. Sí, aquí sale un 2 de factor. No.
aquí no lo puedo hacer así, aquí me toca multiplicar por 4. Gracias, no me he dado cuenta de eso. Ahí toca multiplicarlo por 4 y no se puede sacar. No se puede sacar porque el 1 que está sumando. Que hay un 1 sumando, entonces como hay un 1 sumando no lo puedo sacar como factor. Eso ha sido un machetazo monumental. Me sentí ingeniero por un momento. Ojo con eso. Uy, no, me siento sucio. ¿Cómo voy a hacer eso? Aquí 4 y aquí queda raíz, así sí. Y aquí queda multiplicado. Entonces, u igual 4r cuadrado más 1. O sea, aquí puedo hacer esto. Puedo decir u igual a 4r cuadrado más 1. ¿Cuánto me da de u? 8r. 8r de r, ¿cierto? Sí, profe. Y entonces aquí puedo multiplicar por 8 y aquí me toca multiplicar la integral por 1/8 para no alterar. Y entonces si hago eso me va a quedar 1/8 integral. Esa hay que cambiar los límites porque entonces esto me quedaría raíz de u y de u. Porque me queda 8r de r por el 1/8. Pero entonces me tengo que cambiar los límites. Si u es igual a 0, perdón, si r es igual a 0, si r es igual a 0, pues entonces u me da, si r es igual a 0, u me da 1. Y si r es 5, u me da, bueno, hay que hacer la cuenta, 4 por 5 al cuadrado, 4 por 5 al cuadrado más 1, 101. ¿Estamos? O sea, u da 1, si r es 0, u da 1. Entonces va integral de 1 a 101, porque si r es igual a 5, o sea, tengo que cambiar los límites. Si r es igual a 5, u es 101. O sea que esto me está dando 1/8 de u, raíz de u es u a la 1 medio. Entonces la integral de u a la 1 medio pues es u a la 3 medios. Pero esto se lo multiplica por 2/3, porque queda dividiendo entre 3 medios, evaluado de 1 a 101. O sea que eso me está quedando, el 2 lo quita con el 8, eso le quedan cuartos, entonces le va a quedar u a la 3 medios sobre 12, evaluado de 1 a 101, o lo que es lo mismo, 101 a la 3 medios menos 1 a la 3 medios dividido entre 12. ¿Y eso qué le da? Bueno, eso le da eso. Eso le da eso porque pues esto creo que no se puede simplificar, ¿no? Por eso una pregunta, es ¿Qué que pasó? me enredé un poco cuando colocó 2u a la 3 medios y eso. Es que cuando usted calcula la integral de u a la 1 medio de u, eso le da u a la 3 medios dividido entre 3 medios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Pero es que dividir entre 3 medios es lo mismo que multiplicar por 2/3. Entonces por eso es que le queda 2/3 de u a la 3 medios. Porque es que usted aquí divide entre 1 y hace ley de la oreja. Entonces el 2 le queda multiplicando arriba y el 3 le queda dividiendo. ¿Estamos? Estamos. Entonces, bueno, 2 sobre el 8 le queda 4, 4 por 3, 12, entonces le queda esto. O sea, eso toca dejarlo ahí porque es que eso no se puede simplificar. O sea. Y después, ya lo multiplica por el 1/8, ¿no? Entonces ya quedó eso multiplicado, entonces va a quedar integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 2pi de quién? De 101 a la 3 medios menos 1 a la 3 medios
sobre 12 de teta. ¿Eso qué va a quedar? Va a quedar 101 a la 3 medios menos 1 a la 3 medios sobre 12, que multiplica a 2pi menos 0. ¿Y eso qué le termina dando? Pues el 2 divide el 2 y le quedan 6. Entonces le va a quedar 101 a la 3 medios menos 1 a la 3 medios sobre 6. Y esa entonces sería el área de esa superficie. Vean como pi, ¿no? Pi por pi. O sea, el área, ese pedazo azul ahí que va a quedar después de poner x al cuadrado más y cuadrado igual a 5, o sea, debajo de, o sea, eso que no se ve en azul clarito, sino como un azul ahí oscuro, el área de esa región es esto que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Profe, esa sería el área de lo azul, o de lo que queda de rojo. De lo que, no, de lo que queda de azul metido dentro de lo rojo. El área, no estoy hablando del área. ¿Estamos? Sí, señor. ¿Listo? ¿Será que alcanzamos a hacer otro ejemplo? Es que vea que es como larguito, ¿no? Sí, profe, es complejo un poco. Complejo no tanto, y no como largo, cuentas largas. Mira, aquí hay una fácil. Venga y la sacamos aquí rápido. Determine el área. Determine el área de la superficie. Determine el área de la superficie cortada. Determine el área de la superficie cortada en el plano. Cortada en el plano 2x más y más z igual a 4 por los planos x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0, y igual a 1. Bueno, les voy a ayudar con algo. Escriba a z, ahorita lo graficamos, pero entonces escriba a z como 4 menos 2x menos y. Y note que la integral creo que no queda tan complicada, ¿no? Es que me preocupa es que las integrales queden difíciles. Ese es el detalle con esto de las áreas de superficie y con las integrales de superficie en general. Se pueden volver muy difíciles de calcular. Pero inténtelo a ver qué pasa. O sea, si nosotros reescribimos a z así, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tranquilos que después vamos a trabajar en el reactor, no se preocupen. ¿Sabe qué es lo que me preocupa del reactor? Son esos cuadrados, después de que uno haga la derivada parcial, van a salir difíciles. Eso es lo que me preocupa, pero
Pero yo creo que con estos ejemplos fáciles uno lo entiende. O sea, tenemos 2x. ¿Cómo es? Bueno, 4 menos 2x menos y mejor. 4 menos 2x menos y. ¿Sí? Eso es ese plano. Ese plano. Y a ese plano lo estamos mirando. Ese plano lo estamos mirando. ¿Qué nos está diciendo? x0, x1, y0, y1. Entonces, x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0, y igual a 1. A ver dónde está eso. Mire, lo que estamos viendo es, no sé cómo mostrar esto mejor. No sé si puede ser como una intersección acá. Mire, voy a quitar los planos. Mire, si ven la superficie, o sea, no sé, la superficie es lo morado. Y yo quiero calcular el área de ese, como una especie de rombo que salió ahí. ¿Sí lo ven? Esa área encima de esa superficie. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Bueno, entonces, si yo quiero calcular el área ahí, esa área que está ahí, pues lo hago de la siguiente manera. Reescribo z así, y entonces, pues de ahí obtengo fácilmente que la derivada parcial de, bueno, esta superficie z es la que llamamos g. ¿Sí? Esta es la que llamamos g. Entonces, la derivada parcial de g respecto a x, pues nos da menos 2, y la derivada parcial de g respecto a y, pues nos da menos 1, ¿no? Entonces, x se mueve de 0 a 1 y y se mueve de 0 a 1 también. Entonces, ¿eso qué me va a quedar? Esto me va a terminar quedando así. Integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 de raíz de menos 2 al cuadrado más menos 1, vean, menos mal me va a salir un número, menos 1 al cuadrado más 1 por ser las derivadas parciales. Bueno, aquí lo puedo calcular de cualquier Profe, manera, ¿no? ¿por qué las derivadas van de 0 a 1? No las derivadas, Me per- los límites van a... los límites de integración. Ah, no, ya. Listo. Entonces, esto me está quedando integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 de 4 más 1 más 1, o sea, raíz de 6 de y de x. O sea que esa región me está dando raíz de 6 integral de 0 a 1 de y. Entonces, pues, ¿esto qué es? Pues esto es raíz de 6 por y evaluada de 0 a 1, o sea, raíz de 6. Eso me daría la primera. Y la segunda sería raíz de 6 integral de 0 a 1 de x. Entonces me da x, bueno, raíz de 6 por x evaluada de 0 a 1. Entonces eso es raíz de 6 por 1 menos 0, o sea, raíz de 6. O sea, la región, el área de esa región me está dando raíz de 6. ¿Estamos de acuerdo? Vamos. Listo. Y ahora viene lo interesante, o sea, porque pues bueno, calcular el área de esas regiones, pues listo, todo bien. Pero ahora viene lo interesante, ¿por qué? Miren, esto es lo que vamos a hacer la próxima clase. Vea, nosotros vamos a... Bueno, esperemos que abra. 1000 años después. Miren.
Vea, ese es el área. Ese es el área. Pero, en realidad, lo que vamos a hacer después es lo siguiente. O sea, nosotros solo hemos calculado el área de la superficie. Si nosotros queremos calcular una integral encima de esa superficie, o sea, por ejemplo, queremos calcular el volumen de esa semiesfera que está encima de la hoja de tabaco, o queremos calcular la divergencia de por ejemplo, de un reactor, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer el cálculo de esa área, tal cual como lo hicimos ahora, o sea que pues fue este integral que está acá, es este integral, o sea, de la raíz, y vamos a montarnos encima de la superficie. ¿Y qué es montarnos encima de la superficie? Tomar una función como esta que está aquí, por ejemplo, y multiplicarla por esto que está acá, para esa superficie. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la superficie, le calculamos su área. Calcular su área es calcular esta raíz, y luego que se calcule esa raíz, ahí sí montamos la superficie encima de la superficie, montamos el objeto encima de la superficie, o lo que vayamos a calcular. Esos son las famosas integrales de superficie. Y mire que pues bueno, hay que calcular la raíz. Luego que hay que calcular la raíz, hay que despejar f, hay que despejar z, hay que encontrar z, las derivadas parciales de z, reemplazarlas, sacar la raíz, encontrar la integral, en fin. Esto es lo complicado y esto es difícil. Les voy a ser sincero porque es difícil, o sea, esas integrales no son fáciles de calcular. Entonces pues hay que tener bastante pericia. Pero entonces pues la idea es que uno pues no haga integrales tan complicadas, ¿no? O sea, uno estudia bien las integrales para que no le salgan tan difíciles. Pero entonces pues la idea es que la próxima clase pues resolvamos este tipo de problemas. Y entonces tenemos una superficie, tenemos una función y tenemos una superficie. Entonces calculamos la integral encima de la superficie. Esa es la idea. ¿Listo? ¿Más o menos claro? Más o menos. Bueno, sección 14.5, y para que la vayan mirando los ejemplos. Y la idea es que pues bueno, la próxima clase hagamos estos ejercicios para el lunes de la próxima semana. Nos vayamos con los teoremas importantes, que pues es el teorema de la divergencia, que era el que le hablaba, ¿no? Pero entonces eso hay que montarlo encima de la superficie. Entonces hay que hacer las cuentas. Y está también el teorema de Stokes, que hablamos del rotacional. Pero bueno, eso lo vemos después. ¿Listo? Nada, pues eso fue todo por hoy. Recuerden el quiz el jueves. Vengan todos el jueves, no vayan a faltar. Y estudien, y nos vemos el jueves. Chao pues. Listo, profe. Que tenga buen día, nos vemos. O buena tarde. Eso, buenas Listo, tardes. profe.